Amigos, muy buenas tardes. Este es tu noticiero de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. Saludos a toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, a donde estamos llegando. ¿Qué dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México? Clara Brugada destaca que en su primer año de gobierno disminuyeron 13% los delitos de alto impacto. Por otro lado, bajan los homicidios más del 30% hasta octubre, informa el gobierno federal. ¿Usted le cree? Porque aquí en Cuautitlán la situación cada día prevalece más y más difícil. Podemos decir que el martes pasado, sí fue el martes, ¿verdad? Martes pasado, como a la 1 de la mañana, en una chelería que está aquí en Villas de Cuautitlán, fueron asesinados un padre y sus dos hijos, pero al defenderse, pues ellos también se llevaron a uno de los delincuentes. Esto sucede aquí en Cuautitlán, mientras que localizan sin vida al sacerdote desaparecido en el municipio de Cuautitlán. El cuerpo del sacerdote fue localizado al interior de un canal en el municipio de Nextlalpan, amarrado con bolsas negras y a un sillón. Ernesto Baltasar Hernández, de 43 años, desapareció el 27 de octubre del presente año. El párroco desaparece después de acudir a la diócesis de Cuautitlán. Las primeras investigaciones apuntan que se dirigió posteriormente a Tultitlán, donde ya no se supo para nada de él. Su cuerpo fue llevado a la Fiscalía de Zumpango. Bueno, pues ni siquiera a la iglesia, ni siquiera a los servidores de Dios, a los sacerdotes, ya se les respeta. La delincuencia cada día aumenta más y más en todo el territorio mexicano. No sé por qué y no sé en qué país viven los funcionarios del gobierno federal que nos dicen que estamos en completa tranquilidad y que la delincuencia ha bajado. Detectan a grupos que se hacen pasar por indigentes para delinquir en el centro histórico de la Ciudad de México. Si usted viene a la Ciudad de México, tenga mucho, pero mucho cuidado. La verdad es que la delincuencia está como nunca en todas las carreteras de nuestro país, en las comunidades, en las calles. Los asaltos, no viaje de noche, de preferencia hágalo de día, que aún así de día corremos mucho riesgo. Imagínense ustedes en la oscuridad de la noche qué es lo que no puede pasar. Alcaldesa dice que la Cuauhtémoc estuvo arrodillada, amordazada por la corrupción, pero eso se acabó. Yo no creo que se acabe, esa es la triste realidad. Reporta la Secretaría de Seguridad Ciudadana 7,262 detenciones por delitos de alto impacto desde el inicio de la actual administración. Reporta César Gravioto avance en acciones contra el despojo en la Ciudad de México. Han atendido casi 3,000 casos de despojo y que día con día siguen creciendo en toda la República Mexicana y en muchos fraccionamientos donde los derechohabientes no han recogido su casa, y cuando llegan a recogerla o tratan de ir a sus casas que les dan posesión, pues no les pueden dar posesión porque ya adentro de las casas pues ya hay gente viviendo, dizque que les rentaron, dizque que son los dueños, y todo este tipo de cosas sucede en este país donde día con día la ley no existe. Queremos decir que es una renovación que no tiene otra igual en México ni en el mundo. Proyecto histórico del metro, la línea 1 reabre completa tras modernización. La jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezará la inauguración el próximo domingo 6 de noviembre por pruebas. Hoy 12 de noviembre se cerrará temprano. El sistema de transporte colectivo Metro informó que este miércoles 12 de noviembre el servicio de la línea concluirá a las 22 horas debido a la realización de pruebas integrales previa a la reapertura total de la línea hasta la terminal de Observatorio. Bueno, pues ojalá y se cumpla esta buena intención. Hoteles en 11 meses, hoteles recibirán
15.5 millones de visitantes. Yo lo dudo. La verdad es que si usted va a viajar a México, tenga mucho cuidado. La delincuencia en nuestro país, estamos viviendo el terrorismo que no lo habíamos vivido desde la época de la Revolución Mexicana, y si acaso a lo mejor en la Guerra de los Cristeros, pero la verdad es que México vive un momento mucho, pero mucho, muy difícil. Si viene de otros países, tengan mucho cuidado. Lo mejor es que no vengan a México, la verdad, eso les recomiendo yo, pero allá ustedes si se la quieren jugar. Van 78 acuerdos con víctimas de explosión en la pipa de Iztapalapa. Bueno, pues qué bueno que están llegando a los arreglos en este lugar, pues acaba de incendiarse otra pipa en otra de las carreteras donde afortunadamente pues no pasó nada, pero la verdad es que son un verdadero peligro, y pues la verdad es que vemos las pipas. Dijeron que iban a regular el tránsito de ellas, pero a la hora de la entrada de la escuela, a la hora de las salidas de las escuelas, vemos que pasan las pipas con combustibles de las diferentes empresas. Nada más aquí en Cuautitlán tenemos una gasera en medio de fraccionamientos. A un lado, alrededor se encuentra el fraccionamiento Cebadales, Floresta, Las Patricias, se encuentra también el fraccionamiento Cristal, y la verdad es que esa gasera llegó antes de los fraccionamientos, pero ahí sigue la gasera. Una explosión en esa gasera acabaría con cientos o a lo mejor miles de gentes, porque no solamente es la gasera, hay como 6, 7 gasolineras alrededor de estos fraccionamientos. La verdad es que nadie le hace caso, pero es un grito en medio del desierto, y es importante que esa gasera tenga que salir de en medio de esos fraccionamientos. Yo, la verdad, ojalá y no suceda, porque su servidor vive por esa región y la verdad es que corremos un fuerte peligro, pero yo le digo a las autoridades que deben de hacer algo. Recuerden ustedes lo que pasó en San Juanico, es lo mismo que puede pasar con Cebadales, con Las Patricias, con Floresta, con Cristal, y con todos esos fraccionamientos que están alrededor de esta gasera aquí atrás de Plaza La Vía en Cuautitlán. Bajan 32% los feminicidios en la Ciudad de México. La Fiscalía reporta más detenciones. La verdad es que no han bajado los homicidios, no ha bajado la criminalidad, no ha bajado la delincuencia. Eso es lo que ellos dicen, los que gobiernan. Para ellos posiblemente sí, pero ellos traen coches blindados. El ciudadano de a pie pues no trae ni coches blindados, ni trae guaruras que lo cuide. Imagínense, aquí en Cuautitlán se llevan a un sacerdote y aparece después de varios días pues ya en un estado de putrefacción en el canal de Aguas Negras. Así están las cosas en nuestro querido Cuautitlán, en Tultitlán, en Cuautitlán Izcalli, en Coyotepec, en Teoloyucan, en Tultepec, en todas partes la delincuencia aquí en el Valle de México se vive diariamente. A partir del 25 de noviembre cambian reglamento de tránsito y fotomultas por invadir carril del Mexibus. El gobierno del Estado de México también anunció nuevas disposiciones para motocicletas. Ningún menor de edad podrá conducirla, pero la verdad es que quienes andamos por las calles de aquí del Valle de México, vemos que llevan niños pequeñitos, hasta en brazos todavía, de 3, 4 meses, va la señora, va el motociclista, la señora atrás, el niño en medio, imagínense ustedes, sin ninguna protección, ni casco, ni nada. Y la verdad es que vemos que familias enteras casi viajan en una motocicleta y no hay quien ponga orden
en ninguna parte de los municipios en el Valle de México y en la Ciudad de México. Busca Cuautitlán Izcalli bajar delito con 6 arcos carreteros inteligentes. Las estructuras metálicas con tecnología estarán en los límites de Tepoztlán, Tultitlán, Nicolás Romero, Cuautitlán, México, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla. Y yo me pongo a pensar el por qué, si es que lo hacen esas estructuras, si tienen para seguridad, ¿por qué se les avisa a los delincuentes a través de los noticieros de lo que el gobierno está haciendo? ¿Saben para qué? Para que caminen hacia otro lugar y no se cometan los delitos en las vías principales. No debemos de ser así, porque la verdad quien sufre es la ciudadanía. Y si vamos a actuar, pues hay que hacerlo discretamente a través de nuestras policías, a través de las herramientas que tengan ellos, pero la verdad no hay que avisarle a los delincuentes. Detectan grupos que se hacen pasar por indigentes para robar en la Ciudad de México. En el centro histórico, autoridades reforzarán operativo de vigilancia en coordinación con el C5 y el C2 para identificar a estas personas. Carlos Cervantes señaló que aún no se tiene una cifra exacta ni definitiva del número de personas que viven o pernoctan de forma temporal en las calles del primer cuadro de la Ciudad de México. Piden no estigmatizar la población en situación de calle, pues la mayoría enfrenta condiciones de pobreza, migración o algún tipo de problemas de salud mental. Pero la verdad es que ahí es donde el gobierno debe de actuar para proteger a esta gente en condición de calle. No anunciar que ya sacaron 13 millones de la pobreza cuando no es cierto, cuando el centro histórico, cuando Palacio Nacional está completamente pobladas de gentes que duermen en las calles, que viven en situación no de pobreza, sino de verdadera pobreza y en la miseria completamente. Esa es la triste realidad. Vayamos a Tepito, vayamos a La Lagunilla, vayamos a donde vayamos, a la Plaza de la Constitución, y vamos a encontrar a ese tipo de gente indigente que ninguna autoridad le echa la mano para salir de esa mediocridad y de esa miseria en la que viven muchos hermanos mexicanos. Por el Buen Fin 2025 aumentan los fraudes digitales. Tenga mucho cuidado, la verdad es que sí. Los ciberdelincuentes aprovechan para suplantar tiendas, lanzar campañas y robar datos bancarios. Hay que tener mucho cuidado en este Buen Fin. Las prácticas más comunes de este tipo de fraude son la suplantación de identidad, los sitios electrónicos falsos y los fraudes en paquetería o seguimiento. Van 819 casos atendidos contra el despojo. Gravioto, el secretario general de gobierno de la Ciudad de México, informa que desde estos 555 cuentan con expedientes integrados, 169 están en proceso de ejecución y 95 han sido ejecutados. Gravioto informó que durante octubre se recibieron de forma voluntaria 37 armas largas, 59 armas cortas y 6.385 cartuchos a través del programa Sí al Desarme y a la Paz. Moctezuma Barragán toma cargo. En un acto formal, Pedro Moctezuma Barragán asumió la titularidad de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México en sustitución de Pablo Yanez Rizo. Cuauhtémoc se levanta del miedo. Rojo de la Vega, ¿usted cree? Yo no le creo, sinceramente. Anuncia reducción del 12% en delitos de alto impacto.
La alcaldesa recordó que a un año de gobierno, la estrategia se basa en el modelo de prevención situacional que busca eliminar las oportunidades para el delito y fortalecer las condiciones para la justicia. La Cuauhtémoc estuvo de rodillas, amordazada por el miedo y la corrupción que se paseaba a plena luz del día, pero eso ya se acabó. No, eso no se ha acabado, y la verdad es que hay otros datos que definitivamente tenemos, que la Ciudad de México y el Valle de México son los número 1 en delincuencia. Desde el inicio de la actual administración se han detenido 7.262 personas por el delito de alto impacto. Acompaña a policía agredida en marcha del 2 de octubre. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, destacó resultados del trabajo coordinado con la Fiscalía Capitalina y fuerzas federales. La verdad es que día con día vemos cómo la delincuencia sigue avanzando en nuestra sociedad y no hay quien la pare. No es Michoacán, no es Carlos Manso, es toda la República Mexicana la que está viviendo en un completo terrorismo. Y no veamos qué gobierno municipal ataca a la delincuencia, y al que se atreve a atacar a la delincuencia se le manda a matar de una vez. No vemos a los gobernadores atacando a la delincuencia, y no va a haber ataque a la delincuencia. Seguimos con los abrazos y los no balazos que no dieron ningún resultado en el gobierno anterior y que se están repitiendo en este momento. Pero vamos a ver mejor qué nos preparó el maestro en Derecho, Leonardo Antonio Hernández Aguilar, quien al frente de la consola de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, hace posible este noticiero. Gracias, y vamos a ver. Bolivia se distancia de la izquierda con la llegada del conservador Rodrigo Paz a la presidencia de la nación. Vamos a ver este mensaje. Basta de ideologías que no te dan de comer. La ideología no te da de comer. Lo que te da de comer es el empleo, la producción, el crecimiento, el respeto a la propiedad privada, en la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica. Basta de ideologías que no te dan de comer. La ideología no te da de comer. Lo que te da de comer es el empleo, la producción, el crecimiento, el respeto a la propiedad privada, en la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica. Estados Unidos le regalará una estatua de Carlos Manso y su hijo a Uruapan, Michoacán. Veamos este reportaje. Estados Unidos le regalará una estatua de Carlos Manso y su hijo a Uruapan, Michoacán, México. Carlos Manso fue uno de los gigantes que caminaron en esta tierra. Su grandeza se veía a lo lejos y su luz brillaba desde la distancia, porque su lealtad y honestidad traspasaron fronteras. Hoy, Estados Unidos lo honra con una estatua de él y su hijo, la cual hasta el momento no han revelado en qué parte de Uruapan será colocada. Pero sin duda, el Bukele mexicano ha pasado a ser uno de los héroes de México, escrito ya en los libros de la historia mexicana. Y Estados Unidos lo sabe. De hecho, el país que más ha reconocido su labor ha sido Estados Unidos. Todos los líderes norteamericanos, inmediatamente después de lo sucedido, se pronunciaron con tremendo dolor y decepción, incluso antes que la presidenta de México, demostrando que tienen más corazón que el mismísimo gobierno mexicano. Con esta hermosa estatua, Estados Unidos demuestra su lealtad y el sentimiento de respeto por Carlos Manso. Comenta: ¡Viva Carlos Manso!
Localizan cuerpo sin vida en el canal de Nextlalpan, Estado de México. Podría tratarse del sacerdote desaparecido aquí en el municipio de Cuautitlán. Corre video. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues, es que el Estado de México ha encontrado en el canal de Nextlalpan, va atado en bolsas negras y amarrado a un sillón. Al sitio acudió personal de la Comisión Nacional de Búsquedas y de la de búsqueda del municipio que realizaron labores para a un sacerdote desaparecido, el sacerdote Ernesto Baltasar dice que fue como desaparecido el pasado 21 de octubre en el municipio de al rescatar lo que se encontraba en esta fase negra, se percataron efectivamente podría tratarse de este par. Bueno, seguiremos en contacto para tener más información en los demás espacios de Telediario. Gracias, Fernando. Que el poder no sirva para atacar a sus enemigos, que el poder sirva para servirle a la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los ciudadanos se quejan de las inspecciones que se están haciendo a empresas que no están de acuerdo con este gobierno, y en especial a las empresas de TV Azteca y Reforma. Son inspecciones rutinarias, dice la presidenta de los mexicanos, Claudia Sheinbaum. Así es, una nota que salió recientemente. La Secretaría del Trabajo hace inspecciones rutinarias. En esas inspecciones rutinarias se hace a cualquier empresa, entre otras razones, siempre para garantizar derechos laborales, seguridad en el trabajo, en fin. Y hay visitas que tienen que ver también con la revisión de la ley del outsourcing, de que no se esté contratando a las personas ilegalmente a través de otras empresas cuando eso ya no es válido por ley. Entonces, pero son inspecciones rutinarias que hacen a cualquier empresa, porque salió también que si a este grupo empresarial, a Reforma también lo dijeron que si habían ido por una nota que habían sacado, no tiene nada que ver con eso. Son inspecciones rutinarias que hace la Secretaría del Trabajo. Así estamos llegando al final de este noticiero. Con tu amigo Leonardo Hernández Patricio, como siempre les digo, les vaya como se porten, y a todos ustedes les hablaré con la verdad, aunque pierda su amistad. Muchas gracias por escucharnos a través de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, y yo los dejo con este video que nos habla acerca por qué los comunistas no son ateos. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Los comunistas se hicieron ateos cuando leyeron en la Biblia: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Qué opinas?